Déjame preguntarte algo. ¿Le tienes miedo al océano? Yo sí. Es sinceramente uno de mis miedos más grandes. El estar sumergido a merced de un ambiente que no es el tuyo, que desde ciertas profundidades es dominado por la oscuridad y el silencio, además de no poderte mover de forma normal, e incluso el estar suspendido en medio de lo que se siente como un vacío infinito, sin saber ni siquiera dónde es arriba y dónde es abajo. Al menos para mí, esa es la mayor amenaza y fuente de terror que puede crear el océano. El aislamiento, el estar atrapado en lo que es prácticamente un mundo aparte del nuestro. Esta es una historia real que ocurrió el 25 de febrero del año 2022, fecha en la que 5 buzos profesionales fueron contratados por una compañía petrolera llamada Paria para realizar mantenimiento a una de las tuberías submarinas de una plataforma petrolera ubicada en el territorio marítimo de Trinidad y Tobago. Para que se den una idea del escenario, esto eran 2 plataformas petroleras unidas por una tubería de 36 pulgadas de ancho en forma de U, en cuyo punto más bajo estaba a 18 metros debajo del nivel del mar. Uno de los extremos de la tubería estaba conectada a la superficie de una de las plataformas, pero el otro lado estaba sellado, pues la segunda plataforma llevaba inactiva desde el año 2018. Entonces, parte de la misión de estos buzos era retirar el sello del segundo extremo y reconectar la tubería a la superficie de la plataforma. Para realizar esta tarea, la compañía utilizó un mecanismo conocido como una campana de buceo. Esto básicamente es una estructura, en este caso un cubo de metal muy grande, que al introducirse al agua se mantiene lleno de aire, proveyendo un espacio seco y respirable para que puedan realizar sus labores de la mejor manera posible y con total libertad de movimiento. Siendo así, los 5 buzos se sumergieron en la campana y tenían que retirar 2 tapones antes de conectar las tuberías. Uno era metálico, el cual salió sin problemas, pero el segundo estaba hecho de un material inflable, para el que tuvieron que usar herramientas externas para reventarlo y finalmente sacarlo de la tubería. Y fue ahí cuando ocurrió el desastre. En el momento en que reventaron el sello inflable, la diferencia de la presión del aire hizo que la campana se llenara de agua de forma violenta. Se generó un vórtice que succionó todo lo que tuvo a su paso, incluyendo los cuerpos de los buzos. Una arrastrada brutal que puso a los hombres bajo el agua en una fracción de segundo. El vórtice continuó durante 90 segundos, en los que los hombres fueron arrastrados por el agua a lo largo de la tubería, siendo arremetidos sin piedad por las corrientes que entraban. Después de unos minutos, el movimiento para y los buzos llegan a un punto en donde ya no se mueven. Se logran incorporar y se comunican entre ellos. Los 5 estaban dentro de la tubería, pero no sabían en qué punto de la tubería estaban y no sabían hacia qué dirección estaban viendo, porque recordemos que uno de los extremos de la tubería estaba sellada. Debido al arrastre violento que sufrieron, varios de los hombres estaban heridos, con piernas, brazos y costillas rotas, a excepción de uno, que de manera milagrosa llegó ileso al punto en el que estaban. Su nombre era Christopher Putram. Entonces, Christopher comenzó a animar a los demás a avanzar. Tomemos en cuenta la situación. 5 hombres adultos están atrapados en una tubería de menos de 1 metro de ancho, varios de ellos heridos, y en el fondo de la tubería tenían que lidiar con el espeso petróleo viejo que movían estas tuberías en su momento, el cual subía a una altura de hasta 30 centímetros y que liberaba gases perjudiciales para la salud. Todo esto en una total oscuridad a 18 metros bajo el nivel del mar y sin manera de comunicarse con la superficie. Los buzos comenzaron a avanzar con Christopher a la cabeza,
Pero tras unos cuantos metros, Christopher se encontró con que gran parte de la tubería estaba sumergida. Ellos corrieron con la suerte de quedar atrapados en una burbuja de aire, pero el resto de la tubería estaba totalmente inundada de agua. Es en este punto en el que tuvieron que tomar una decisión. Christopher avanzaría y si lograba salir, buscaría ayuda. Y todos le dieron sus tanques de oxígeno para que pudiera pasar por las zonas inundadas. El resto apoyándose en el oxígeno que estaba en la burbuja de aire en la que se encontraban. Pero de nuevo, es importante tener en cuenta que uno de los extremos de la tubería estaba todavía sellado. Y si tenían la mala suerte de que Christopher estuviera dirigiéndose hacia ese extremo, no tenían posibilidades de sobrevivir. Al pasar un rato, Christopher logra pasar la parte inundada y se encuentra con otra burbuja de aire, en donde, sorprendentemente, se encuentra con unos objetos extraños. Eran 2 tanques de oxígeno, lo que le permitió tener un respaldo en caso de que los que llevaba encima se agotasen. Pasan los minutos, en donde Christopher avanza por zonas sumergidas y distintas burbujas de aire, hasta que escucha una voz. Era otro de los buzos, Faisal Kurban, quien todo este tiempo había estado siguiendo a Christopher, pero ya no podía más. Estaba severamente herido y la inhalación de los gases del petróleo lo estaban destruyendo por dentro. Así que Faisal posa todas sus esperanzas en Christopher y le entrega su tanque de oxígeno. Christopher avanza y avanza, agotando lo último de las reservas de oxígeno que tenía, hasta que al final llegó a un punto muerto, en donde el camino no seguía hacia adelante, sino que más bien se curvaba y avanzaba hacia arriba. Christopher había logrado llegar hasta uno de los puntos de ascenso de las tuberías. Solo le quedaban 18 metros por delante. Pero esto podía ser tanto la salida a la superficie como la entrada al extremo sellado de la tubería. Así que Christopher, poniendo sus últimas fuerzas y esperanzas, nadó los 18 metros hasta la superficie, y cuando salió del agua, se encontró con la luz del sol en su rostro. Christopher lo había conseguido. Comienza a pedir ayuda y el personal de la plataforma rápidamente lo ayuda a salir. Christopher recibió atención médica de inmediato y dio todos los detalles de sus 4 compañeros que seguían atrapados en la tubería, y un equipo de rescate descendió por la parte externa de esta, dando golpes a la estructura, esperando escuchar golpes desde adentro en respuesta para tener una idea de dónde podían estar ubicados los buzos. Y recibieron esa respuesta aproximándose a la mitad de la tubería, a unos 170 metros de distancia de la salida. Escuchar esta señal del exterior debió haber sido un rayo de esperanza para los buzos que seguían adentro de la tubería. Christopher lo había logrado, había salido y había pedido ayuda. Ayuda que siguieron esperando, y siguieron esperando, y siguieron esperando. No había forma segura plausible de extraer a los buzos restantes, nada que no requiriera un método extremo como introducir más buzos en la tubería, o incluso tratar de perforar la misma para crear una salida. Pero eso no solo sería terriblemente peligroso para el equipo de rescate, sino que para cuando lograran llegar a la ubicación de los buzos, estos, al no tener reservas de oxígeno, ya se habrían asfixiado entre el dióxido de carbono y los gases tóxicos del petróleo dentro de la tubería. Y ante un impotente y desesperado Christopher, los 4 buzos restantes fueron dejados a morir bajo el mar, esperando una ayuda que nunca llegó. A día de hoy, Christopher cuenta su historia y la de sus 4 compañeros con dolor y angustia. Los cuerpos de los otros 4 buzos nunca fueron recuperados.